verso 23 y verso 24. Dice así la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta, estos versos son hablados directamente de David, informando pidiéndole a Dios de que pruebe su corazón. Es unas palabras un poquito complejas, porque si le pedimos nosotros a Dios de esta manera, es para que nosotros podamos entender de que la vida espiritual la tenemos que tomar muy seriamente, porque decir que examíname, que mira mi corazón, pruébame, ¿sí? Para poder yo ser guiado al camino eterno, es algo que es para que ustedes podamos comprender de que vamos es al 100% y ser radical en buscar la comunión con Dios. Es algo muy importante, por eso fue que titulé este mensaje, Examíname, oh Dios, para así de esta misma manera poder hacer ese test. Dice en Primera de Corintios capítulo 2 verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, me dice Angélica que coloque las citas bíblicas, ok. Salmo 139 fue la primera a iniciar, hasta el 24. La otra, la que vamos a leer, es Primera de Corintios 2:5. Es el que le acabé de decir, vuelvo y lo repito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el pasar de los tiempos hay controversia en las doctrinas por la sabiduría vana de los hombres. Esto ha hecho que las personas duden de la existencia de Dios, hasta que culpan a Dios por todo lo malo que nos pasa. Siempre ha empezado a haber una justificación, una manera de quejarse delante de Dios. También han hecho de que empiecen a criticar la presencia de Dios, todo le echan la culpa a Dios de lo malo que les está pasando. Pero entonces eso es lo que, lo que les quiero enseñar, de cuando ves encontrado una sabiduría vana, una sabiduría que solamente es hecha por los hombres y no buscan una sabiduría directamente de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, exhortó a Corinto por las contiendas que empezaban a tener entre hermanos, entre la misma iglesia que se fundó allá. Y esto ha hecho que siempre han tocado y han habido divisiones en las iglesias. Entonces, en la iglesia, diciendo de cómo era que querían creer en Dios y se fundamentaba solamente en eso. Por eso desde aquí voy a empezar a darles estas 8 preguntas a cada uno de ustedes para que se la puedan responder internamente en su corazón, a ver cómo estamos nosotros delante de Dios. La primera pregunta es, ¿bebes leche o alimento sólido? ¿Bebes leche o alimento sólido? Esa es la primera pregunta. Creo que de aquí para allá nos vamos a guiar en este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 3, desde el verso 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y andáis como hombres. Esta partecita que les he hecho a ustedes, a que puedan tener una opción de que si ustedes beben leche o alimento sólido, es Julián, para te que quería hacer una recomendación. Qué pena, te interrumpo, discúlpame. dime. Es
está escuchando muy entrecortado, funciona apagar la cámara para que se escuche mejor, porfis. Sí, porque a mí ya me ha pasado en otras reuniones y apagamos la cámara y se mejora el audio. Entonces no sé si te parezca porque se está escuchando mucha interferencia, discúlpame. Ok, dale, entonces, por favor, entonces apaguemos las cámaras. ¿Me incluyo también? ¿Sí? ¿Será que también me incluyo apagándola también? Sí, Y principalmente la solamente tuya, quedemos en algo, ¿sí? principalmente la tuya, Ok, y pues mejor que todos la apaguen porque si se está escuchando mucha interferencia y suele suceder en esta aplicación. ok, listo. Dale, listo, gracias, Angélica. Bien, entonces, continuamos entonces. Quería explicarles qué significa vianda que dice en una parte en el verso. Se me perdió. En el verso 2, os di a beber leche y no vianda. Vianda es el alimento sólido. Entonces, de ahí es donde quiero decirles a ustedes, de qué es lo que ustedes están bebiendo. ¿Están bebiendo leche espiritual o un alimento sólido espiritual? La exhortación de Pablo era muy fuerte, ya que había inmadurez en su vida espiritual. Así se sintieran ofendidos, necesitaba confrontarlos para que entendieran que estaban haciendo mal. Hoy, en el nombre de Jesús, nos estamos exhortando. Yo me incluyo porque igualmente hasta yo mismo soy ministrado por medio de lo que uno mismo está predicando. Dios mismo lo ministra, Dios mismo lo exhorta. Y esta confrontación es para todos nosotros de cómo es que nosotros estamos teniendo esa vida espiritual. Esa razón para poder seguir a Dios. Estamos buscando en las escrituras, estamos orando diariamente. Hay varias herramientas también que podemos tener, escuchar prédicas, también hay la alternativa de poder estar adorando a Dios, alabando a Dios. Sacamos el tiempo en las mañanas para decirle a Dios gracias, gracias por este nuevo día. Eso es lo que yo me estoy llevando, de que necesitamos es empezar allá a madurar. Nosotros llevamos mucho tiempo buscando de Dios y tal vez nos hemos limitado de que cuando llega la prueba de Dios, estamos sintiéndonos mal, nos desanimamos, no quiero comunicarme con nadie, no quiero hablar con nadie, estoy pasando un mal día. Pero entonces, ¿tú cómo lo estás tomando? ¿Cómo estás siguiendo tú a Dios de esta manera? ¿Estás tomando la decisión correcta en el momento de que estás en la prueba? ¿Estás allá encerrado, adorando, pidiéndole a Dios fuerzas para seguir adelante? Es aquí donde empezamos a ver por qué necesitamos tener un alimento sólido, un alimento correcto. Dice en el verso 2 de la parte B, de ahí donde estamos en el mismo capítulo 3, dice Pablo, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero Pablo, ¿en qué se está refiriendo? ¿Capaces de qué? ¿De qué es lo que se está refiriendo Pablo? Quiero compartirles en Hebreos capítulo 5, 11 y 12. Dice las escrituras. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Personas que por un oído les entra y por el otro oído les sale todo lo que están aprendiendo. Sí, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Para conocer quién es Dios, necesitamos ser maestros de las escrituras. ¿Cómo puedo ser maestros? Me estarán preguntando. ¿Han tenido la alternativa de poder leer, aunque sea un capítulo diario? ¿Sí? Por iniciar, tomen un libro en especial que quisieran empezar a leer. Y de ese capítulo de diario empiezan a leerlo, pero no léanlo por leer, sino busquen que sea dándole Dios respuestas para sus vidas.
Yo, digamos, yo desde que me encantó empezar a buscar desde el libro de Hechos, y desde Hechos he estado empezando a leer, y ya ahorita ya voy en Corintios. Por eso ya les estoy compartiendo a ustedes este, esta, esta, este capítulo 3 de Primera de Corintios, que es a base de todo lo que Dios me está enseñando y quisiera compartirlos a ustedes de esta misma manera. Esto es lo que está haciendo Pablo. ¿Capaces de qué? O sea, ¿son capaces de leer las escrituras? ¿Son capaces de tomar la Biblia o solamente son capaces para tomar la Biblia y escuchar de Dios los días domingos? Orar solamente los días domingos. Aquí es donde ya se empieza a ver una religiosidad, ¿sí? Aquí es donde ya quiero empezar a que podamos tener y abrir nuestro corazón de cómo es que Dios te está confrontando, cómo es que Dios te está exhortando con amor para que entiendas, hijo mío, ya madura, tienes que madurar, tienes que empezar a recibir alimento sólido. También en Mateo capítulo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esos también que no son capaces de que de predicar el evangelio, ya que así como tuvieron la alternativa de predicarle a cada uno de sus vidas, pues también nosotros podamos tomar la decisión de empezar a predicar el evangelio, predicar a nuestras familias, predicar a nuestros amigos, ¿sí? Gente que se está perdiendo en el mundo y que necesitan de Jesús, necesitan de alguien que les pueda hablar. Hay que buscar la manera estratégica para poder empezar a evangelizar. ¿Cómo le predicaré a mi familia, a mis amigos, si no me instruyo en las escrituras? No puedo tener valor de predicar si no me lleno del Espíritu Santo. No puedo tener ese valor. Ustedes me dirán, tengo miedo. No sé qué, de pronto me dirán, de pronto se burlarán de mí. Sí, de pronto empezarán a quejarse, a criticar que Dios no existe. No, que es que yo soy ateo. Pero entonces, para eso necesitamos empezar a instruirnos por medio de las escrituras, para que tengamos la oportunidad de predicar y ser respaldados por Dios. En Hechos 1, Hechos capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos poder para predicar, poder en la oración, hasta poder para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Solo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que quiero empezar a enseñarles. ¿Cómo pueden ustedes escuchar a Dios? ¿Cómo pueden escuchar la voz de Dios en la cual está escrita en la palabra, en las escrituras? ¿Sí? Cuando ustedes leen la palabra de Dios, podrán escuchar a Dios, y así es como se alimenta la fe. Así es como empezamos a tener fe y empezamos a creer de que con el respaldo de Dios podemos empezar a predicar. Para estar llenos del poder del Espíritu Santo necesitamos leer las escrituras y tener comunión con nuestro Señor Jesús. Si se han dado de cuenta, en esta pregunta les di dos opciones: beber leche o alimento sólido. Quiero explicarles esa parte sobre qué significa beber leche, basado en las escrituras. Está en Hebreos 5, verso 13.
Hay dos personas en la vida espiritual, los que beben leche y los que comen sólido. En Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? Es un niño espiritual. Si no ha tomado la decisión de poder empezar a leer las escrituras, aún sigue siendo un niño, ¿sí? Van a pasar 10, 20 años, 30 años. ¿Vas a seguir siendo un niño espiritual? ¿O vas a empezar la decisión de hacer la gran comisión? Lo que Jesús nos pidió a todos, de ir a predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, a todo lugar, a todo el mundo, en todo rincón. ¿Qué decisión has tomado? Pero vea que aquí en ese verso dice palabra de justicia. ¿Qué será justicia? Dice en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia es el Evangelio que debemos compartir. Esta es la justicia. Esta es que empezamos a que nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros amigos que se están perdiendo en el mundo, que podamos empezar a ellos demostrarles que tienen una esperanza, hay una justicia que ellos pueden tener, que cuando el día que vayamos a rendirle cuentas, que Dios ya nos quitó la vida, o que primero vino Jesús a recogernos a todos nosotros, entonces vamos a rendirle cuentas a Dios, ¿sí? Y Dios es un juez, está ahí ese juez. A nosotros son los que nos van a condenar. Al lado derecho está nuestro abogado Jesús y al lado izquierdo está Satanás, el fiscal, ¿sí? Y por medio de nuestros pecados, Satanás se guía, ¿sí? De todos los pecados que empezamos a cometer y quiere juzgarnos por medio de ese lado para que Dios nos condene. Pero tenemos a nuestro abogado que está al lado derecho y él es el que va a estar ahí defendiéndonos y va a decir, no, él me recibió como mi Señor y como mi Salvador, siguió las escrituras. ¿Y qué resultado va a tomar Dios, el juez? ¿Sí? Pues nos va a hacer entrar al reino de los cielos, pero vaya que si nosotros no recibimos a nuestro Señor Jesucristo, no hicimos lo que está en las escrituras, no recibimos la palabra, no la instruimos, ¿sí? Perdimos el talento, lo que Dios nos quiso confiar, lo perdimos, no hicimos absolutamente nada, pues des en cuenta qué resultado tomaría entonces Dios ante nosotros. Esa es la justicia, que empecemos a que la gente empiece a buscar de Jesús y que siga su camino. En Habacuc 2:4, en Mateo 6:33, dice así las escrituras. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No hagamos al revés todo. No primero buscar la añadidura, ¿sí? No, buscar el reino de Dios, buscar cómo es el reino. ¿Y cómo nos enseñan cómo es el reino de Dios? Por las escrituras. Ahí empezamos a ver cómo es lo que Dios pide, que heredaremos la vida eterna. Listo, busquemos en las escrituras cómo es que Dios nos quiere salvar a nosotros y de ahí hacemos la justicia de predicar el evangelio, de que las demás personas también puedan buscar esperanza de parte de Dios. ¿Cómo quieres recibir bendiciones de parte de Dios si no haces la voluntad? ¿No haces la voluntad de Dios? Y en la otra parte, que las otras personas que tienen otra vida espiritual muy diferente son los que comen sólido.
En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí es donde ya empieza uno a ver las personas que hoy así empiezan a buscar de Dios, empiezan a investigar, a escudriñar las escrituras, a aprender de ellas, a hacer estudios bíblicos, a hacer el devocional. Dice en Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Tú también tienes que tener un grupo de hermanos en Cristo que puedan hablar de la fe, para que también te puedas alimentar de ella, para que puedas aprender de las escrituras, digamos como lo que estamos haciendo en el día de hoy, de que podamos estar todos reunidos, poder compartir, de que si alguien tiene dudas pueda compartir su duda y nosotros aquí entre todos poder hablar. El grupo de WhatsApp que estamos, varias personas que estamos conectados, es con ese fin, de que podemos estar ahí, de que alguien está mal, listo, ven, vamos a orar por ti, ¿qué te pasa? Ven y oramos por ti. Pero entonces, si uno se queda callado, quiere hacer las cosas solo, seguir el camino de Dios solo, pues entonces, ¿cómo quieres tú también aprender? Porque dice que el que anda con sabios, pues así mismo tú serás sabio. La sabiduría de Dios se encuentra cuando compartimos las escrituras con verdaderos creyentes de ella y no las del hombre. En 1 Corintios 13:11 Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La sabiduría de las escrituras nos enseña a madurar espiritualmente. Entonces, ahí les dejo a ustedes esa respuesta interna. ¿Son bebés espirituales, bebés que beben leche, o están recibiendo alimento sólido? ¿Cuál de las dos la están tomando en serio de parte de Dios? La segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿vives en contienda o en armonía? Seguimos con 1 Corintios capítulo 3, leemos el verso 3 al 4, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo exhorta a Corinto por la división que se está causando en la iglesia, ¿sí? Solamente por empezar a discutir. Hay gente que discute con la Biblia, ¿sí? Algo que no está bien, es enseñar, instruir, confrontar a nuestro hermano cuando, oye, estás haciendo más cosas, ¿sí? Pero poderle instruir a que pueda seguir bien el camino de Dios, no llenarse de envidia, ay, es que yo sé más que usted, ¿sí? No, es que yo sí estudié, yo estudié teología, y usted no, yo sé más que usted. Eso no está bien, esa manera de ser, porque estás viviendo en contienda, no estás viviendo con amor, con armonía, o sea, no tienes esa pasión de poder predicar las escrituras a todo el mundo. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No pensar
en una sabiduría carnal, sino ser guiados por medio de la sabiduría que está en las Escrituras. Esto es lo que nos enseña, nos da sabiduría, poder empezar a buscar de Dios por medio de las Escrituras. Estar unidos en un mismo parecer, no creerse más que el otro. Somos un equipo en las manos de Dios. Entre todos nos podemos ayudar, entre todos podemos comprender, podemos entre todos apoyarnos para animarnos, para poder evangelizar, para poder buscar estrategias para ganar gente a Cristo. Qué buena alternativa que hemos tenido en este momento de que nos podamos guiar, a seguir aprendiendo de las Escrituras por medio de estas conferencias. No nos hemos trancado, ¿sí? O sea, por medio de la prueba de la pandemia, no nos hemos quedado quietos. Hay gente que se queda quieta, dice, ay, no, como no hay iglesia, pues listo, voy a leer las Escrituras, ¿sí? ¿Y cómo entonces está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu alimento sólido? ¿Estás recibiendo ese alimento, esa comida sólida? ¿La estás recibiendo? Porque cuando tú no la recibes, pues entonces estás haciendo que la carne gobierne en tu vida, ¿sí? Que la carne empieza a manipularte y ahí es donde empiezas a empezar a pecar. En Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Quiero compartirles en la versión de Dios habla hoy, ese mismo dice, la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. Este es en la parte de lo significado de por qué contienda. Pero entonces quiero explicarles en la parte de armonía. Está en el Salmo 133. Vamos a leer el verso 1 al 3. Dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta parte de armonía quiero mezclarles de dos maneras los versos, leyendo el verso 1 y el verso 2, porque es que David está comparando dos cosas muy diferentes. La primera que dice, vuelvo y se lo repito, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es cuando Aarón, antes de entrar al tabernáculo, antes de empezar porque su función era ser el sacerdote, el gran sacerdote, entonces tenía que pues tener pues una buena vestidura, y fuera de eso un aceite en la cual su aroma era muy agradable, un aceite que se aplicaba en la barba. Entonces David compara la armonía con el aroma que está impregnado sobre la barba de Aarón. Qué manera tan extraña de poderla comparar de David, pero entonces es exacto, es entender cuando digamos nosotros podamos tener un aroma que nos agrada, pues qué bonito. ¿O será que cuando tú hueles un aroma que huele muy rico, tú te pones de mal genio? No creo, ¿no? Sino tú ves y te sientes bien, te sientes confortable, te sientes muy dichoso. Sí, eso es lo que de esa manera muestra David, de esa armonía. Y la otra manera que la compara, que está en el verso 3, dice, como el rocío de Hermón, ¿sí? Que eso es la montaña más alta en Israel, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, desde lo más alto del monte de Hermón, donde empieza a alimentar, o sea, esa agua que baja del monte, de la montaña, esa agua es la que alimenta a todos los demás ríos, ¿sí? Son las que enriquecen, se ve una hermosa naturaleza, y uno de ellos es el río Jordán. Entonces, qué bueno poder ver
de la manera como David puede comparar la... ¿Cómo puede comparar esa armonía? En Juan 13:34, perdón, acá me equivoqué, Juan 13:34 al 35. Y en Juan 14:21. ¿Quién me puede colaborar leer esas dos citas bíblicas, por favor? Juan 13:34 35 y Juan 14:21. Yo lo leo. Esos que están en pantalla, ¿sí? ¿Quién digo yo? Yo. Tatiana. ¿Me repite la primera, prima? Juan capítulo 13, 34, 35. Y la otra es Juan 14, 21. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cuál es el otro, primo? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Guarda las escrituras, porque así amas a Jesús y el Padre de los cielos te amará. ¿Sí? Qué bueno entender. Ahora quiero ahí tengan su respuesta en su corazón. ¿Sí? ¿Quieren vivir en contienda o quieren vivir en armonía? O sea, quieren que todo lo que Dios les ha bendecido a cada uno de ustedes para aprender de las escrituras, quieren por medio de las escrituras estar contendiendo con otro hermano en Cristo, ¿sí? O quieren vivir en armonía, vivir todos en armonía. Algo que me gustó que diga Nando, que me dijo que una manera de congregarnos es que estemos todos juntos, hablar de las escrituras, ¿sí? Digamos, esa opción de que, oiga, voy a ir a la iglesia, escucho la prédica y me voy ya para la casa, ¿sí? Pero ¿en dónde está la congregación? ¿Sí? ¿Dónde están de que tú estuviste ahí escuchando la palabra? ¿Dónde puedes compartir con tus hermanos? Opinar sobre el mensaje del día de hoy. Entonces, qué bueno es buscar la alternativa de que podamos congregarnos, poder estar escuchando de la palabra de Dios. La tercera pregunta, el tercer test. Este test, como les dije, son 8. Esta es la tercera. ¿Le sirves a Dios o le sirves a los hombres? Seguimos ahí en 1 Corintios 3:5, pero este verso lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, después de todo, Apolo, yo, solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Aquí por medio de esto, Pablo está diciendo, oye, yo no soy un Dios. Apolos no es un Dios. Cefas no es un Dios. Somos solamente instrumentos, somos servidores de Dios. ¿Sí? Gente que idolatra pastores, gente que idolatra hasta cantantes, ¿sí? Y lo aman y no, que es que pelean porque cuando le hablan mal de su pastor, no, o sea, primero que todo, busquemos pastores de sana doctrina, ¿no? Gente que hable y se guíe por medio de la palabra de Dios, no gente que hombres que se guían es por medio de su idealismo, su manera de creerlo, ¿sí? Gente que hace estrategias que ni siquiera están escritas en la Biblia que lo deben hacer. Gente que abusa de los creyentes, manipulándolos con su poder de convencimiento. Sí, gente que lo que pasa es que la gente come es por lo que ve, ¿sí? ¿Sí? Y en esto sería que la gente come es por lo que escucha,
¿sí? Bueno, listo, escucha la palabra de Dios, pero ¿tú estás leyendo la palabra de Dios? ¿Tú la estás escudriñando? ¿Tú estás confirmando lo que el pastor predicó? ¿Sí? A ver si es verdad, a ver si es real, a ver si es de Dios ese mensaje, a ver si es de sana doctrina. Lastimosamente hay creyentes que siguen las palabras del hombre y no siguen las palabras que son escritas e inspiradas por Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17. Situación, 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vea la justicia, lo que le está diciendo. Sí, que por medio de ella podemos predicar el evangelio. Ahí está la justicia de Dios. ¿Sí? En ella podemos instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No somos perfectos, pero cuando leemos las escrituras, cuando somos humildes, cuando nos dejamos redarguir, cuando nos dejamos enseñar, así sepamos ya mucho, nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos corregir, porque como digo, ninguno es perfecto, cuando nos dejamos instruir, ¿sí? Podemos ser perfectos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay servidores de Dios que comparten y hacen lo que está escrito en las escrituras. Hay predicadores, ¿sí? Busquen predicadores que realmente sean sabios en las escrituras, ¿sí? No que solamente se guían por su manera de ser. Sí, no, serás bendito si das un pacto de $1,000,000, ¿sí? Donde las escrituras dice que tú tienes que dar dinero, que tienes que dar pactos, ¿sí? Hay iglesias que están jugando con la salvación de los creyentes, ¿sí? Por eso es que tomamos nosotros estos lugares, estas instalaciones, estas conferencias, para que podamos aprender de las escrituras correctamente, muchachos, ¿sí? Vea, yo cuando empecé a buscar de Dios, venía de una iglesia que no era de sana doctrina, ¿sí? Y yo pensando que estaba haciendo las cosas bien, o sea, yo por mi manera de ser, yo decía, no, yo amo a Dios y predico el evangelio, e iba y predicaba el evangelio a todo lugar. Pero cuando me empezaban a decir, oye, te voy a colocar una meta, tienes que empezar a traer tanta gente nueva a la iglesia. Tienes que empezar a dar pactos para que seas bendecido. Ven y asistes a seminarios, a convenciones, a escuchar pastores millonarios de cómo es que según Dios los enriqueció, ¿sí? Cómo es que empiezan a jugar con la salvación. Vea, todas estas cosas me hicieron aburrir, ¿sí? Me hicieron aburrir porque decía, bueno, listo, y ahora yo ¿dónde busco de Dios? ¿Dónde no me hablan de tanta porquería? Qué pena con la manera de decirles. Pero es que es verdad, es tanta porquería que hablan. Gente que se pierde. Vea, yo tanto que con los hermanos que tenía, hermanos en Cristo que tenía allá en esa iglesia, y les empezaba a hablar por medio de las escrituras, no, se ofendían. Demostrándoles la verdad, lo que está correcto, se ofendían. Y oye, pues, arriendan, según la iglesia, 4 paredes, arriendan ese lugar para políticos, para hacer conciertos mundanos, seculares. Y no, les parece normal, les parece absolutamente normal, ¿sí? Ahí es donde se está empezando a ver una religiosidad, ¿sí? Por eso yo los invito, por favor, leamos las escrituras, busquemos de Dios de la manera correcta. Tomen la Biblia, léanla todos los días y se van a dar cuenta que Jesús existe, que Dios sí existe y que hay un Dios verdadero y que nos puede ayudar y nos puede bendecir. En 1 Corintios
ahí mismo donde vamos en 1 Corintios 3, en el verso 6 y en el verso 8, les voy a leer esta vez en la versión Dios habla hoy. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Aquí el mismo Pablo lo está diciendo, ¿sí? Que Pablo y Apolo son herramientas, son un equipo para predicar el evangelio. Pero ¿quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que da la confianza? Cristo, quien los ha hecho confiar más en Cristo. Verso 7. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña, ¿sí ve? Aquí no es que el ungido de Dios, tenemos que seguir al ungido de Dios, no, aquí no interesa eso. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Todos trabajamos para Dios y es para Él toda la gloria, ¿sí? Si Dios me puso en el día de hoy de predicarles el evangelio, es para Él, es para Jesús toda su gloria. Solamente yo soy una herramienta escogida para predicar el evangelio, ¿sí? Cada jueves, viernes y sábado que nos reunimos, Dios coloca una persona para compartir su mensaje, para que cada uno lo tome, que es de parte de Dios, es de parte de Dios. Por favor, entiéndelo, ¿sí? No somos ungidos, ¿sí? Todos somos utilizados bajo una herramienta y somos nosotros herramienta escogida por Dios. Todos conocen la parábola de los talentos, ¿cierto? Está ahí en Mateo 25. La parábola de los talentos nos enseña la recompensa por hacer bien la obra de Dios. Dice ahí en Mateo 25, en el verso 21. Cuando estamos a rendirle cuentas a Dios y que Dios nos va a tomar y va a mirar qué fue lo que hicimos para Él, y Satanás, el fiscal, ahí va a estar diciéndonos todo lo que hicimos mal, todos los errores que cometimos, porque de todas maneras somos humanos, ¿sí? Somos de carne, estamos cometiendo pecado y por eso Satanás está ahí, ¿sí? Pero si nosotros hicimos la obra de Dios, ¿sí? Que ahí está nuestro abogado defendiéndonos, pues vean lo que Dios nos va a decir a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra condena? Dice Mateo 21, verso 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito, ¿sí? Que podamos entrar todos nosotros a poder heredar esa vida eterna. Pero el castigo que recibimos cuando no trabajamos en la obra de Dios, vea cómo Dios nos habla. En el verso 26, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debí haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, vea cómo Dios nos habla, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí les dejo esa pregunta: ¿le sirves a Dios o tú le estás sirviendo a un hombre? La cuarta pregunta: ¿cuál es la base de tu edificación? Seguimos en 1 Corintios 3, esta vez en el 9 y el 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica.
nos han predicado el Evangelio, ¿no? Estamos acá, recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Estamos empezando a buscar el camino de Dios, nos estamos instruyendo, ¿sí? Pero ahora, aquí mismo está diciendo, cada uno mire cómo se sobreedifica. Dice el personaje, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. En la versión Dios habla hoy, dice, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Jesús es nuestra base. No hay nada ni nadie que pueda reemplazar el poder de Dios. Yo anoche tuve un sueño, estaba tratando de tomarla, de cómo poder explicarles este verso de que según Dios es nuestra base, nuestro fundamento. Entonces quiero hacerles un ejemplo. No sé si ahí puedan ver mi cámara. Cogí unas fichitas acá de dominó. Dice, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Según, para edificar una casa necesitamos cimientos. Sin esos cimientos no podemos empezar a construir. Entonces, según esos cimientos es esa base para que podamos empezar de ahí, empezar a construir. Esta es la base, este es el fundamento de Jesús, ¿sí? De ahí empieza todo. Porque desde el momento que empezamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, ahí inició todo. Porque mismo lo está diciendo, vosotros sois labranza de Dios, ¿sí? Edificio de Dios, nosotros somos edificio de Dios. Entonces esta es la base de Jesús. ¿Cómo vamos a empezar a poder edificar lo que según está diciendo Pablo en el verso 10? Que cada uno mire cómo se sobreedifica. Cuando empezamos a leer las escrituras y empezamos a edificarnos. Ahí se está sobreedificando. Cuando empezamos a orar. ¿Sí? Cuando empezamos a compartir de la palabra de Dios. Y vamos edificándonos. Mire cómo nos vamos edificando. ¿Sí? Cuando empezamos a compartir el evangelio con hermanos, no estamos contendiendo, vivimos en armonía. Sí, bueno, tal vez habrá alguno que digamos sí, está yéndole mal en su vida, se está alejando, se está enfriando espiritualmente, pero ahí estás tú para animarlo, para predicarle. ¿Sí es? Y ahí empiezas tú a sobreedificarte. ¿Y todo por qué? Por la base que es Jesús. Desde esta base empezamos a sobreedificarnos. De ahí empezamos todo. Dice, yo por eso les digo, ¿cuál es la base de tu edificación? ¿Sí? ¿Es Jesús? ¿O eres tú el que estás con tus propias fuerzas buscando de Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo haces con tus propias fuerzas? Cuando hay creyentes que dicen, no, yo no necesito escuchar de un pastor, no, yo solamente leo la Biblia y ya. Hay gente así. O cuando dicen, a mí no me gusta ofrendar. Voy yo ofrendo ayudando a los pobres. ¿Sí? O sea, empiezan como a tergiversar las escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú estás sobreedificándote? Con una base que es Jesús, porque dice que es única, ¿no? Dice que no hay ni una más, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo, solamente Jesús lo puede hacer. Ahí les dejo para que puedan responder. La quinta pregunta, ¿te gusta que... Antes de continuar con la quinta, Juli, yo... perdón la interrupción, quisiera consultar si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, si alguien lo tiene
¿Tiene alguna intervención de pronto que la quiera hacer por escrito o acá por chat o por micrófono? Bueno, en vista que nadie tiene alguna pregunta. Ah, mira, aquí había preguntado ella que cuál era la segunda pregunta. Creo que esa ya la había dicho hace rato, hace como 20 minutos. ¿Vives Sí, en contienda o en armonía? ok, listo. Entonces, hasta el momento iríamos en la cuarta, nos faltarían 4 más, ¿cierto? Sí, señor. 4 y Listo. voy a hacer 9. Listo, sí, como ya son las 8, vamos a abrir el tiempo de foro de preguntas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el tiempo y obviamente pues los invitados. Y en este foro pues vamos a hablar sobre estas primeras 4 preguntas, sobre situaciones. Yo les voy a ir brindando pues entonces la palabra y posteriormente finalizamos y ya cuando finalicemos pues libremente pues podemos terminar los otros 4 puntos que nos quedan restantes por tiempo, ¿listo? Entonces, vamos a ver, aquí está Arturo Salamanca, Julián y Ángela, está John Jairo y Angélica, aquí está Jenny, que debe ser, supongo que mi papá, está Alex, de Ángel Sánchez, gracias por acompañarnos también, y hay 2 cuentas que no tienen nombre, les agradecería que pusiesen un nombrecito para poderlos compartir aquí, y aquí está mi esposa conmigo. Entonces vamos a hacer el foro de preguntas. La idea es que si alguno tiene alguna intervención, cuando le toque la palabra, comparta. ¿Listo? Entonces, Arturo, ¿tienes algún aporte que nos quieras brindar? Chica, cuando mi primo estaba hablando sobre, digamos, las contiendas, sobre, digamos, las murmuraciones, porque eso, digamos, a veces tiende a ocurrir y más en hermanos en Cristo, ¿sí? Es muy, o sea, esa parte sí también me impacta harto porque es que es lo que veo a diario, ¿sí? Lo que yo puedo analizar a diario, cómo las personas unas con otras se critican, se tienen envidia, ¿sí? Entonces el Señor quiere es que como que podamos entender de que hay que dejar el orgullo a un lado, ¿sí? O sea, todo esto ocurre es porque hay orgullo espiritual, ¿sí? Porque, digamos, uno se cree más que otros, ¿sí? Entonces lo que el Señor quiere como enseñarnos es como la humildad, ¿sí? Siempre que cada prédica, que cada mensaje, siempre estemos dispuestos a aprender más. Porque como lo que decía Nandito, que se me quedó ¿sí? ya en la mente, que el evangelio y la palabra de Dios no nos alcanza esta vida para aprender, ¿sí? Entonces que cada día nos metamos con esas ganas de aprender cada día más y mucha humildad. No más, Nandito, solo hasta el momento solo tenía este corto mensaje, hasta el momento. Tica, si llegan más ideas, puedo compartir más. Claro que sí, Arturito, y también está aquí el chat. ¿Listo? Listo. Ángel y John, de pronto tienen algún aporte, comentario, pregunta, oposición que quieran de pronto manifestar. Hola, no, pues primero que todo, darle las gracias a nuestro hermano por la palabra que nos está compartiendo, muy bonita, de mucha edificación y crecimiento, que justamente es lo que el tiempo que queremos destinar como hermanos. Me gustó mucho el ejemplo que hizo de las horas de dominó, me pareció muy bonito. Y me gustó cuando él hablaba el hecho de que muchas veces pues nos quedamos nosotros con los problemas para nosotros solitos, y qué diferente es cuando realmente aplicamos lo que la palabra dice, porque la palabra nos lleva a que todas nuestras oraciones como hermanos sean conocidas delante de Dios, con peticiones y ruegos delante de Él. También nos lleva a que entre nosotros nos exhortemos para que haya crecimiento. También nos lleva a que nosotros mismos nos consolemos. La misma palabra dice que bueno es
cuando nosotros, o sea, el verdadero amor se manifiesta cuando nosotros, un ejemplo por decir, alguien tuvo algo que le llenó de mucha alegría, y es tanta la unidad que hay en los hermanos en Cristo, que podemos todos sentirnos gozosos como si a nosotros mismos nos ocurriese. O lo mismo cuando alguien tiene una pérdida o tiene un tiempo difícil por X o Y motivo, que todos podamos ponernos en los zapatos, como decimos diariamente, ponernos en los zapatos de la otra persona y sentir con ellos, condolernos con esa persona, esa tristeza que está viviendo. De pronto eso es algo que hoy en día la iglesia no se practica mucho. Hoy en día cada quien vive por su lado, cada quien hace para lo suyo, pero nos descuidamos en algo tan fundamental. Yo pienso que sí debemos reflexionar bastante en lo que Julián nos ha compartido hasta el momento, porque de pronto yo veo que no estamos aplicando todas estas exhortaciones que nos hace la palabra para crecer y seguir siendo formados como hermanos en Cristo. Y de acuerdo a lo que estaba hablando ahorita Arturo, del tema de la contienda, hay algo que aclarar. Es muy diferente de pronto cuando estamos en contienda y en crítica entre nosotros a cuando, por decir nosotros, como lo hizo en la exposición que hizo Julián, que sacaba de relucir cosas que ya no son iglesias porque ya se desviaron completamente del propósito y de la palabra de Dios, se pueden catalogar como sectas. Entonces eso no es estar de pronto criticando, sino sacando a la luz la desviación que están teniendo ya pues estas personas. Eso era lo que quería aportar. Y yo tenía 4 puntos que quería compartir con ustedes. Sí, dale, yo, Jairo, dale. El primero, pues yo no sé quién es Julián, sería bueno que se presentaran antes de empezar, porque pues es importante que nos vayamos conociendo entre todos. Lo segundo, respecto a lo que decía Arturo también, pienso que mucho tiene que ver con aprender a respetar también la forma de ver todas las cosas que tienen que ver con Dios de cada uno. Aún nosotros que formamos parte de un grupo, digamos, relativamente cercano, tenemos diferencias en algunos temas, pero eso no quiere decir que tengamos que dar pie a contiendas, sino más bien entender y respetar un poco porque cada persona tiene su línea de pensamiento. Eso también es importante. Lo tercero, señor moderador, tiene que ponerse las pilas, que hemos dicho que solamente íbamos a tomarnos 2 minutos para hablar cada persona que hiciera intervención, entonces es importante tratar de cuadrar eso. Y pues lo otro, sí, de pronto no sé si lo que decía Nando, que Julián ahorita continuara con los otros 4 puntos, sería lo ideal, o mejor que se pudiera prolongar y dejarlo para dentro de 8 días. Con eso recibimos de alguna u otra manera como más fresca toda la información con los 4 puntos que ya vimos hasta ahorita y los 4 que nos hacen falta. Eso era todo, muchas gracias. Listo, John, muchas gracias. Vamos a tener entonces cuidado del tiempo y ahorita al final cuadramos entonces para ver cómo recibimos los otros 4 puntos. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Alex, ¿quieres compartirnos de pronto una pregunta, una oposición, un cuestionamiento, un aporte, una opinión? 2 minutos. Por ahora no, brother. Bueno, gracias Alexito. ¿Alguien más tiene por aquí para acompañarnos? Nos acompaña Cindy, bienvenida, gracias por acompañarnos. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla tanto por chat como por micrófono, cualquiera de las dos, o comentario, opinión. Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos súper bien. Bueno, me presento, mucho gusto, yo soy sobrina de Julián. Me invitó y felizmente estoy aquí. Un aporte, no sé, me encanta, muchas veces uno habla pues desde la experiencia de uno, ¿no?
Yo conozco obviamente el trayecto de Julián y muchos de los pasos los hemos recorrido juntos. Por eso entiendo muchas de las cosas que dice, ¿sí? En la parte en donde hablaban de las controversias entre las iglesias, las diferencias, por mi experiencia con Dios, no tanto mi experiencia entre iglesias, porque he conocido muchas iglesias de muchos tipos. Dios me decía, mis iglesias son ustedes, ¿sí? Una iglesia formada, una edificación, tiene muchas diferencias políticas, inclusive diferencias en cuanto a sus creencias, en cuanto a su comportamiento, y por lo mismo siempre tienen falencias, ¿sí? Pero mis iglesias son ustedes, las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Listo, pertenecemos a una iglesia. Listo, escuchamos a nuestro pastor. Pero la iglesia en sí somos nosotros. Si una iglesia grande cae, no podemos caer nosotros. Si una iglesia grande se confunde o hace las cosas mal, no podemos ser nosotros que también hagamos eso. Es deber de nosotros estar muy pendientes de no dejarnos confundir y de no hacer las cosas mal. Sea en donde sea que estemos, en qué iglesia estemos, quién sean nuestros pastores, siempre debemos tener los ojos muy, muy abiertos, porque si caemos, también es culpa nuestra, por estar escuchando mucho la voz ajena y no tanto la voz de Dios. Ese es mi aporte en este momento, y les agradezco mucho que me escuchen. Listo, te agradecemos, gracias Cindy también por acompañarnos y claro que sí, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesús siempre, que es el autor y consumador de nuestra fe. Aquí Jenny, bueno, la cuenta dice Jenny, pero yo sé que pueden ser mis papás. ¿Tienen algún aporte, opinión o algo que quieran compartirnos? Pues recuerden que puede ser por chat, por escrito o por micrófono. En 2 minuticos. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, gracias Ángel. ¿Tienes algún aporte, opinión que quieras compartirnos? ¿Pregunta o algo así? Buenas noches, ¿cómo me les va? Bien, bien, bien. Ángel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, pues sí, me ha parecido interesante la exposición de Julián y creo que, bueno, en 2 minutos es corto, pero sí me gustaría dejar un tema que creo que ustedes ya lo trataron, pero me gustaría saber qué es lo que hablaron, si pudiera ver después el video o algo así, sería interesante, porque Julián trata un tema que es fundamental, que es lo que es una iglesia de sana doctrina, ¿sí? Y es interesante poder ver e identificar dentro del contexto actual qué es realmente una iglesia de sana doctrina, ¿sí? Y cuando hablo de esto es acerca de lo que también hablaba ahorita Cindy. Cuando hablo de una iglesia, no estoy hablando de una denominación y mucho menos estoy hablando de una doctrina de hombre. Entonces es algo que quiero pues, dejar aquí como un tintarillo para poder mirar posteriormente, porque el identificar qué es una iglesia de sana doctrina nos va a ayudar también a identificar y a poder desarrollar cada uno de los puntos que están aquí tratando en este momento, ¿no? Entonces, como les digo, me gustaría de pronto poder ver cuando ya trataron ese tema, para poderme empapar de qué hablaron ustedes y que lo pudiéramos ver más adelante. Gracias. Listo, gracias a ti también por compartirnos esto básicamente aquí, para que no se nos pase, porque pues se puede olvidar, lo dejamos aquí en el chat. ¿Listo? Comparamos, improvisar entre todos con respecto a la iglesia de San Antonio. Aquí hay una cuenta adicional
Gracias por acompañarnos también a esta cuenta. No sé quién de pronto no tiene el nombre aquí. ¿Tienes alguna aporte, pregunta o opinión? Nandito, tienes mucha interferencia en tu audio. Ahí ya se escucha. Está terrible tu audio, Nandito. No se escucha nada. Creo que te va a tocar salir y volver a entrar como hiciste que día. Listo, muchachos, ahí se escucha un poco mejor. Sí, señor, ahí se escucha mejor. Listo. Entonces, Ángel, gracias. Aquí ya noté lo que tú nos habías compartido. ¿Alguien más tiene algún otro aporte para terminar esta ronda? Yo. Alex estaba levantando la mano. Listo. Alex, que levantaste la mano, sí, dale, tienes 2 minuticos, cuéntanos. ¿Sí nos escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ya nos escucho bien. Bueno, yo quería dar un aporte en cuanto a lo de sana doctrina. Cuando nosotros hablamos de sana doctrina no quiere decir de que las iglesias no fallan o los pastores no fallan, porque no, todos somos humanos, sino que también se puede describir y sacar a la luz de las escrituras quién es un falso y quién es un verdadero, pero que sin embargo se equivoca. Entonces, por ejemplo, la sana doctrina la enfocaríamos en que es la que confronta el pecado, nos lleva a practicar la santidad, la justicia, el amor, la humildad, a edificar con el espíritu, a negarnos a nosotros mismos, a crucificar el yo, a agradar a Dios, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a poner nuestra mirada en Cristo, que es el consumador de nuestra fe y en las cosas de arriba. Nos permite estar fundamentado en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres, en la guía del Espíritu Santo para la transformación de nuestra mente carnal, como dice también Efesios, Romanos 12. También es la doctrina o la enseñanza de esa congregación que nos lleva más a caminar en el temor de Dios, que nos enseña a depender de Dios, de su gracia y no de nuestra fuerza, y que lo que tenemos en nuestra vida y que hemos conseguido no ha sido por fruto de nosotros mismos, sino por obra y misericordia de la gracia de Dios. En cambio, la mala doctrina es la que solapa el pecado. Te lleva a creer que tú eres merecedor de todo aquí en la tierra y que porque eres hijo de Dios. Te lleva a enaltecer el ego. Te lleva a poner tu mirada en las cosas terrenales, el éxito terrenal, los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Te lleva muchas veces a exigirle y a reclamarle y ordenar a Dios cuando el quien da las órdenes es Él. Te lleva a caer en dos extremos. El uno es el legalismo o el libertinaje. Te lleva a las personas a creer que son hijos de Dios cuando las evidencias de su andar, de su vida, dicen todo lo contrario. Te siembran una fe torcida y no te llevan a aceptar la prueba como Dios nos dice que debemos hacerlo, sino que llevan a exigirle o a reclamarle a Dios cuando la prueba es muy dura. La mala doctrina no nos ayuda a acabar con el ego. Niegan que Dios castiga, niegan que Dios disciplina a lo suyo y sustituyen la palabra de Dios por pensamientos motivacionales, filosofía, psicología, y te llevan a buscar el reconocimiento por los demás en vez de que la gente reconozca a Cristo. Te llevan a pensar de que Dios te necesita cuando es lo contrario.
ponen los cristianos a competir uno con otro y lo que es peor, entre hermanos. Tuercen las escrituras para dar credibilidad o ajustar sus propios conceptos, tuercen las escrituras manejando concesiones particulares que realmente se salen del contexto bíblico. Te dicen que todo lo puedes en Cristo, pero no en el contexto de la Biblia. Te llevan a pensar que todo es culpa de Satanás, eximiéndote de tu culpa y de tu responsabilidad. Te dicen que Satanás no te puede tocar, que si te toca es porque estás en pecado. Te dicen que como eres hijo de Dios, ahora puedes llamar las cosas que no son como si fueran, cuando el único que lo puede hacer es Dios. Te llevan a usurpar el lugar que solo a Dios le corresponde, como aquellos que decretan, declaran, establecen a diestra y siniestra. Y creo que me pasé del minuto, perdóneme. Pero más o menos eso es lo que quería expresar. Gracias, Alecito, por compartirnos y bueno, naturalmente, ahora les comparto mi aporte, espero también acoplarnos al tiempo. Lo que dice nuestro hermano pues tiene sentido bíblico y claro, así es. Con lo que nos compartía Angélica y John Jairo sobre las disertaciones y las contiendas, en Hechos 24-25 dice que Pablo disertaba acerca de la justicia durante la noche, es decir, estaba predicando, pero en la palabra en griego nos habla de que Pablo compartía y dialogaba toda la noche. Entonces pues eso obviamente incluye oposiciones y opiniones entre hermanos, pero que nunca lleven a las peleas, que es lo que en la Biblia en el Nuevo Pacto se define como contiendas. ¿Listo? Nos queda un minutico. Aquí con respecto a lo que decía Angélica, sí, claro, nos falta muchísimo sobre cómo compartir entre hermanos. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto lo tenemos que aprender y Dios quiera que nos forme eso entre nosotros aquí que estamos juntos. También en Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. También lo que decía Angélica, en el sentido de que los hermanos pues entre nosotros podamos ser unánimes juntos, como también lo dice Hechos 2. Puestos los ojos en Jesús, esto fue también compartido por lo que nos comentaba, creo que se llama Cindy, si no estoy mal. Sí, Cindy Torres, gracias por tu aporte también. Primera de Timoteo 3, versos 6, del versos de 3 al 6, nos habla lo siguiente: si alguno enseña, esto es por el aporte que dio Ángel, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, que es todo lo que Alex nos acaba de resumir, de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de los hombres. Aquí estas disputas obviamente se refiere a peleas, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, el evangelio, como fuente de ganancia, es decir, se lucran con lo que no deben, porque se lucran con la palabra del Señor. Y ya como se cumplieron los 2 minutos, quería resumirles esto: el falso evangelio es antropocéntrico y el verdadero evangelio es teocéntrico. El falso evangelio exalta a los hombres, habla sobre experiencias de los hombres, y el verdadero evangelio habla sobre la experiencia del Señor Jesucristo. Y lo último, Juan 5:24, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En esto se centra una falsa doctrina. La gloria es de unos para los otros y no es para Dios. Gracias por este espacio. Y bueno, ahora ya hemos completado 1 hora y media. Son las 8. Nandita, yo quería aclarar eso. Qué pena. Yo quería aclarar eso. O sea, lo que decía ahorita, ¿no?, de las contiendas, es lo que el versículo que su merced decía. O sea, las disputas, pero o sea, entre hermanos, entre otras iglesias, ¿sí? O sea, eso es muy afuera a lo que, digamos, a lo que charlamos nosotros aquí en el grupo, lo que decía Johncito, cada uno tiene su punto de vista, ¿sí? Todo eso se respeta, ¿sí? Entonces lo que yo estaba diciendo es eso, o sea, las disputas, las contiendas entre hermanos de las diferentes iglesias, eso era lo que quería aclarar. Listo, así es, Arturito, y bueno, les agradezco a todos por este espacio. Amor, quiero hacer un aporte. Ok, sí, claro, perdóname, no te había visto, gracias. Compárteme tu aporte, por favor. Buenas noches a todos. A Julián quería decirle que realmente qué bueno es
muy bonito ver cómo Dios florece en diferentes personas, cada uno a su modo, digamos que predicando la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos ha dado cualidades y habilidades distintas para que cada uno llegue a todas esas personas que les hace falta la verdadera palabra de Dios. Es muy bueno reflexionar sobre el hecho de que llevamos bastante tiempo en Dios y de pronto pensar un poco qué tanto le estamos conociendo, qué tanto le conocemos y qué tanto intimamos con él, ¿sí? Cuando hay una parte en la palabra y dice que mi pueblo se perdió por conocimiento, ¿sí? Por ignorancia, digámoslo así. Es importante entender que cuando alguien se acerca genuinamente a conocer a Dios, esa venda se cae porque Dios no es un Dios egoísta y el que se le acerca para conocerle, Dios se brinda No a se él. te escucha, ¿Sí? Alexita. Interferencia. Amor, apaga ya. Aunque estoy por allá en el otro cuarto. Entonces, digamos que decía yo en la palabra dice que Dios establece que al que el que venga a mí, clame a mí, todo aquel que clame a mí. Jeremías 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que antes no conocías, ¿sí? Y pues es triste ver cómo muchas personas hacen mercadería con la palabra de Dios, pero el que busca conocer a Dios sale de ese lugar realmente, porque Dios no va a dejar a quien le ama y a quien le busca de verdad en un sitio donde no está Dios, ¿sí? Y Dios no es egoísta con su conocimiento. Y eso fue algo que nos quiso resaltar hoy Julián en el aspecto de que ¿quieres conocerme? Toma leche. ¿Quieres conocerme más? Toma vianda. ¿Sí? Porque hay un momento en que ya nosotros sentimos una necesidad más fuerte de conocimiento hacia Dios. Obviamente, no perdiendo el rumbo de envanecernos en solo el conocimiento, sino también manejar un equilibrio con el amor hacia Dios y obviamente el amor hacia Dios y la fe hacia Él se refleja también en acciones. Entonces, primando sobre todas las cosas a Dios, entendemos que no es el pastor, no es, son las piedras de una iglesia y que obviamente hay que llevar la palabra a los hermanos que le hacen falta y que están en esos lugares porque no podemos dejarlos ahí, pero tampoco los podemos obligar porque también es una decisión interna de cada uno de ellos. Nosotros cumplimos con el amor en Cristo, en dar a conocer estas verdades y hoy Julián pues nos ha llevado a eso, a entender que pues no se nos olvide que no nos quedemos en el niño y que comamos vianda y que le llevemos esta palabra a quienes de pronto todavía ni siquiera la leche en Cristo han conocido. Muchas gracias, ese era mi aporte. Bueno, esposita, gracias por tu aporte. Están conectados ahí que no se ven. Aquí hay dos personitas que están conectadas. Antes de finalizar, ¿quieren ustedes de pronto brindarnos algún aporte adicional? Opinión, pregunta que quieran, por favor. Nandito, Sí, ¿me escuchas? Sí. Bueno, yo ya tengo que ir a hacer mis quehaceres, entonces por eso. antes quería aportar algo chiquitico que faltó a la explicación de las iglesias, que la iglesia de Dios no es piramidal. Ahí también tú conoces cuando a ti te ponen que un líder por encima, un pastor, no. Antes el pastor es el más pequeñito en la iglesia porque es el que sirve a toda la iglesia del Señor. Entonces, donde te dicen que no, que es que tiene que hacerle caso a su líder, a su pastor, que es como él dice, que es que él está por encima, que no, ahí también es una forma de ver como la desviación de la palabra de Dios, porque la iglesia de Cristo, que Cristo estableció, no es piramidal.
Listo, y claro que sí, por lo menos tenemos que tratar este tema un poco más ampliamente y gracias Ángel por compartirlo y a todos los demás por sus aportes. Gracias también a ti, Julián, por preparar, porque sé que te preparaste arduamente desde el jueves. Vamos a continuar con esta enseñanza posteriormente y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para poder dar libremente al espacio ya abierto. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque exhortas, consuelas, confortas, Dios, y levantas a tu iglesia, porque estamos aquí, Señor Dios, no como creyéndonos algo, Señor Dios, sino haciéndonos ignorantes para poder llegar a saber algo de ti, Dios, porque saber tu palabra no es solo recordarla, sino que la podamos tratar de practicar y recordárnosla unos a los otros en práctica, Señor Dios. Te anhelamos, Dios. Te damos muchas gracias, Dios, por estos hermanos, por este espacio, porque tenemos la virtualidad para podernos acercar, para poder tener la palabra. Ayúdanos a animarnos unos a los otros, a tener, Señor Dios, comunión entre hermanos. Pongo en tus manos estas 4 preguntas que vimos hoy para confrontar nuestra relación contigo, para conocerte en verdad, para tener un cristianismo que no solo sea de oídos, sino de hechos, Señor Dios, que seamos hacedores de tu palabra. Pongo en tus manos nuestros hogares, Señor Dios, en mi caso mi esposa, en el caso de mis hermanos, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus hijos, para que nos guíes en esta semana que viene y pongas tu mano, Señor Dios, sobre nosotros. Te agradezco por lo que hemos compartido. Esperamos, Dios, mejorar en el orden y sobre todo, Dios, en el ser genuinos como hermanos, porque eso fue lo que se trató hoy, toda tu enseñanza. Gracias, Señor Dios, en tu nombre. Amén. Bueno, muchas gracias a todos.